Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos esta unidad 3 con la segunda parte de la segunda tabla de la ley. Vamos a ver el séptimo mandamiento. Allí vemos la imagen y una imagen donde nos habla de engaño, de querer robar algo con engaño y atrás un demonio. Dice el mandamiento, no robarás. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no quitar a nuestro prójimo su dinero o bienes, ni conseguirlos por falsas mercaderías o negocios deshonestos, mas debemos ayudarlo a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida. Entonces, este mandamiento va a estar relacionado con los bienes. El cuarto mandamiento en la segunda tabla tiene que ver con la autoridad. El quinto mandamiento con la vida. El sexto con el matrimonio. Y el séptimo ahora con los bienes. ¿Por qué los bienes materiales suelen ser motivos de violencia, peleas, discusiones, guerras, etcétera? Primera Timoteo 6:6-10 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Es estar contento con lo que uno tiene, contento y satisfecho con lo que uno tiene. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Una de las cosas que decimos siempre, ¿no? Nos vamos sin haber traído nada a este mundo, así como vinimos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento tiene que ver con el alimento, lo necesario para vivir, y abrigo con la ropa, con un techo. Entonces, teniendo lo básico, que es el sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es contentamiento. Entonces dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. Porque los que quieren enriquecerse, entonces allí entra la tentación para el deseo de poseer mucho más. Y el lazo tiene que ver con la trampa, con una trampa en la cual uno no puede salir, ¿no? Tiene que ver con las codicias. Y habla de codicias necias, tontas, y que dañan, ¿no? Realmente. Y llega al versículo último y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Noten que no dice raíz de todos los males es el dinero. El dinero no es el problema, sino el amor al dinero, el amor a las posesiones, el amor a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque produce codicia. Porque teniendo es como cuando uno tiene sed y toma agua salada, produce más sed. Tener, para los codiciosos, significa querer tener más. Síntomas de esto, síntomas de la codicia, ¿no? Enfatizar siempre en lo mío. 2, creer que no se puede vivir sin algo. Hoy en día muchos creen que no pueden vivir sin internet. Para muchos es una herramienta de trabajo, pero creer que no se puede vivir sin tener algo que uno quiere es un problema, ¿no? Disconformidad constante, quejas, ver las cosas siempre desde el lado negativo, eso es no estar contento, ¿no? Y es una ambición que nunca se satisface, como decíamos. El primer punto que necesitamos comprender como para clavar es que Dios es el dueño de todo. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece.
Y uno de los principios fundamentales de la mayordomía es Primera Crónicas 29:14. Pues todo es tuyo. O sea, todo es, que es una partícula, vamos a decir, inclusiva, todo lo que vemos es de Dios. Y de lo recibido de tu mano te damos. Este es en el contexto de la dedicación del templo. Salomón dice esto: aún las ofrendas que damos a Dios no son nuestras, es de lo recibido de su mano es que le damos. Entonces, este es un principio fundamental para saber contentarnos, saber que todo viene de Dios y que aún lo que tenemos no es nuestro, ¿no? Ahora, si es Dios el que nos da los bienes materiales, ¿cómo nos da? ¿Qué lugar ocupa nuestro esfuerzo, trabajo y buena administración? Bueno, ya hemos dicho que Dios siempre se utiliza a las personas para el sostenimiento de este mundo. Él utiliza lo que llamamos como máscaras para poder sostener este mundo en sus vocaciones. Entonces Dios nos da las fuerzas, Dios nos da la salud, Dios nos da el trabajo, Dios nos da las oportunidades. Y allí nos coloca en el servicio a otros. Pero aún todo eso pertenece a Dios, porque somos de Dios, somos del Señor, como dice Romano. Segundo principio fundamental: robar siempre es robar a Dios. Quedarnos con algo de otro es quedarnos con las cosas de Dios. Entonces, Dios quiere que lo consideremos a Él, dueño de todo, que trabajemos honestamente y esforzadamente, que administremos bien, que estemos agradecidos por lo poco o mucho que Él nos da, poco o mucho dependiendo de la perspectiva de quién, ¿no? Que nos conformemos con lo que Dios en su sabiduría nos da, sin hacer comparaciones. Y este es uno de los puntos cruciales de nuestra carne, la comparación, ver lo que pasa en la casa del vecino, compararnos como para querer satisfacernos y decir, bueno, yo estoy mejor que este, estoy mejor que el otro, y en realidad eso es un acto de pobreza espiritual, porque Dios nos quiere y desea de nosotros que nos contentemos con lo que tenemos, punto, no en comparación con otra persona, ¿no? Y Dios desea también que arranquemos la raíz de envidia y la codicia, algo que nuestra carne lucha y va a luchar hasta el día en el que sea aniquilada, ¿no? Que lleguemos a la muerte. Y el problema es natural, que el hombre no se conforme, el ser humano no se conforme y no esté contento con lo que tiene. En consecuencia, busca tener más y muchos terminan viviendo solo para aumentar sus bienes, fin en sí mismos, ¿no? Entonces, ¿trabajan para vivir o viven para trabajar? Bueno, muchos viven para trabajar y no el trabajo como un medio de sustentación. Habacuc 2:6 dice: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Acumular, multiplicar, pero aquí el detalle es que no era suyo. Isaías 5:8, ay de los que juntan casa a casa, van teniendo más casas, ¿no? Y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Hay de los que viven para adquirir y poseer cosas materiales, porque se están privando y estas cosas les están prohibiendo ver las cosas espirituales, ¿no? No estamos diciendo que la riqueza sea algo malo, sino cuando ocupa el primer lugar, y especialmente en este mandamiento cuando es adquirido por medios no honestos. Entonces, las formas de robar o adquirir lo que Dios nos está dando. El más común es el asalto. El asalto se le llama en muchos países el atraco, ¿no? Es el robo a mano armada, a cuchillo,
a palo, no sé. El segundo es el robo a las espaldas, el hurtar, cuando nadie se da cuenta. El tercero son los negocios fraudulentos, mercaderías, documentos, pesas, medidas. Esto es muy, muy común, ¿no? La falsificación, el engaño. El cuarto es hacer deudas y no pagar. Dice el Salmo 37, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El impío toma prestado y no paga. Quinto, usar bienes del prójimo sin su permiso o descuidarlos. Quitar, bueno, me lo llevo, después le aviso. Y en realidad no le aviso. Y quizás se me pierde. Sexto, aprovecharse del trabajo de alguien y no pagar lo justo. No reconocer. Esto es también una forma de robar. Séptimo, ser flojo en el trabajo. Hacer llegar tarde, el ir al baño por mucho tiempo, el no rendir lo que tiene que rendir, el tener que estar, le tienen que estar rogando para que haga las cosas, no tiene iniciativa. Bueno, ustedes saben, en cada país es distinto ser flojo, pero es un punto fuerte ese, que va contra el mandamiento. Octavo, el que no quiere trabajar. Bueno, dice 2 Tesalonicenses 3, 10, 11, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Bien clarito eso. Y aquí habla de todos trabajar, cada uno en su vocación, sea remunerada o no. El que no quiere trabajar, no coma. Noveno, evadir impuestos, colgarme de la luz, pagar las cosas, no lo que corresponde, y como se dice, por el sistema del gobierno, sino evadir. Cada uno sabe cómo se evade en sus países, ¿no? Décimo, ocupar un puesto en una institución y abusar o usufructuar, beneficiarse de eso, o, como se dice en algunos países, meter la mano en la lata. 11, ser cómplice del ladrón. Ver algo, saber algo y no decirlo, no denunciarlo. Proverbios 29, 24, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada, ¿no? La imprecación es el reclamo de aquel que ha sido afectado. 12, juegos de azar en general. Y aquí no hablamos de juegos de mesa donde podemos compartir y gozarnos en familia o con amigos. Aquí hablamos de azar. Juegos de azar en general se refiere a los juegos donde hay involucrado dineros. Vamos a hablar de la lotería. Esto es robarle a Dios también, porque es querer recibir todo sin haber hecho nada, o haber pagado un poco. Eso es un robo. También en algunos países podríamos agregar carreras de animales o peleas de gallo, etcétera, donde ha involucrado dinero, el cual voy a recibir algo con lo cual no he colocado mi esfuerzo en el trabajo. Bien, y ahí les dejo 2 Reyes 5 para que vean lo que pasó con Jesse. Esas son las formas de robo. Tercer punto, el cuidado de Dios no termina con no robar. Ahora Efesios 4 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ahora no es solamente no robar, sino el mandamiento va más allá, a compartir misericordia con el
que padece necesidad. El temor y amor a Dios lleva a descartar toda forma de robo, pero le lleva a ayudar al prójimo primero con acciones, ayudar a conservar y aumentar sus bienes, y luego con consejos. No ayudar también es pecado, es omisión. Y allí dice Jesús, Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, ¿cómo aplicar Mateo 5:42? Que dice, el que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cómo aplicar esto hoy? Bueno, tiene que ver con la entrega y con lo que no es nuestro. Ahora, hay un límite también que a veces nos pasa, que tiene que ver también con el servicio en la iglesia. A veces se descuida nuestra casa por servir a otros. Esto les puede pasar a pastores, les puede pasar a diaconisas o a líderes, que hay un énfasis en lo de afuera y no cuidar lo de adentro. Esto también está relacionado con los bienes. Si uno deja de dar de comer a su familia dándole a otro, allí hay un problema, ¿no? Entonces es un principio, es un límite. El que te pida, dale. Muchas veces, bueno, Jesús aquí está hablando de una vida entregada, ¿no? Pero tenemos responsabilidad de no descuidar lo propio. Conclusión, Dios nos ama y da lo mejor. En Cristo se ha entregado el 100%, no un poquito. Cristo nos ha redimido sin esperar de nosotros, sin ver que nosotros lo merecíamos o no, como a veces, muchas veces, o como en ocasiones queremos hacer con las personas. Juzgamos a ver si es digno o no es digno de ayudarlo. Cristo no nos juzgó, porque si nos juzgaba ya nos hubiese condenado, ¿no? Él nos amó, somos ricos y herederos. No somos dueños de lo que poseemos, sino solo administradores. Y como hijos de Dios somos administradores de lo que Dios nos da ahora. Como conclusión, estar conformes con lo que Dios nos da para administrar, sabiendo que como plenos herederos de Dios somos ricos de verdad, con una riqueza que nunca tendremos que dejar. Son los tesoros en el cielo. Por eso no vale la pena ensuciarnos y condenarnos para juntar riquezas materiales pasajeras. Vale aferrarnos de los tesoros eternos. ¿Qué prohíbe Dios y qué ordena? Como resumen, los dones divinos de las posesiones los recibimos como algo que generamos en la capacidad de trabajar o algo que heredamos, ¿no? Y esto es para proveer para la familia, para ayudar al necesitado, para pagar lo que es del César al César, y también en el mismo nivel para apoyar la obra de la iglesia. El sí y el no del mandamiento. El sí es estar contento, hacer el trabajo fiel, ayudar a otros. El no es malgastar, robar, hurtar, el fraude, los pensamientos codiciosos. Ahora vamos al 8º mandamiento. Allí vemos probablemente un juicio y un testimonio falso, quizás un testimonio frente a un testimonio verdadero. ¿Qué dice el 8º mandamiento? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no mentir, traicionar, calumniar o desacreditar a nuestro prójimo. Más debemos disculparlo, hablar bien de él e interpretar todo en el mejor sentido. Este mandamiento nos habla de una buena reputación, el testimonio del prójimo. ¿Cómo puede ser desacreditado por el chisme, por la habladuría, por los comentarios, por las interpretaciones?
¿Mm? Hoy le agregamos otras cosas más, el bullying, etcétera, ¿no? Tantas formas de ensuciarnos también a través de los comentarios, hoy a través de redes sociales también. Lo que prohíbe Dios es hablar mal de nuestro prójimo, su fama, su imagen. Y lo que ordena Dios es interpretar todo en el mejor sentido. ¿Por qué es importante este mandamiento? Porque habla de la reputación. Porque debemos hacer que nuestro prójimo se vea bien visto ante los demás. Se trata de una consideración, de opinión, de una buena estima por nuestro prójimo. Y aquí tiene que ver con mantener esa imagen. Y a veces decimos, bueno, pero yo digo la verdad, es lo que vi, ¿no? Aún así, lo que vi, sea verdad o mentira, debemos mantenerlo y restaurar, o mantener esa imagen más que restaurar, ¿no? Se trata de las consideraciones y las opiniones respecto de nuestro prójimo, de la estima. El amor cubre multitud de pecados. Cuando difamamos o hablamos mal de nuestro prójimo sin tener la autoridad para hacerlo, estamos destruyéndolo. Dice Levítico, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Chismear, es decir, chismes, es atentar contra la vida. Proverbios dice, el hombre perverso levanta contienda, el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Quién quiere ser amigo de un chismoso? Si está hablando conmigo, hablando mal de otros, y después yo me doy vuelta y se pone a hablar mal de mí. Interpretar todo en el peor sentido, ¿no? La reputación, falso testimonio ante un tribunal también, el decir la verdad por sobre todas las cosas. Todos los conceptos y palabras contra nuestro prójimo procede de un corazón engañoso. Este es un principio de este mandamiento, por el cual tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestro prójimo, porque nuestros pensamientos están afectados por el pecado. Entonces comprendemos quizás un 10% de lo que sucede, de lo que vemos. Entonces necesitamos siempre tener en cuenta el honor de nuestro prójimo. Aunque a nosotros nos gusta trepar, querer estar arriba, ser los principales a costa del honor de todo el resto, ¿no? Considerándonos mejores que los demás. Bien, Zacarías 8 dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, verdad. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. La verdad y lo conducente a la paz. A veces las cosas no son apropiadas decirlo en determinados momentos porque no conduce a la paz. Cuando hay una pelea, a veces es mejor guardarse el comentario porque no es el momento, ¿no? Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Esto es algo difícil porque tiene que ver con el pensamiento, la codicia, la envidia, el juicio, el fácil juicio. No améis el juramento falso. Proverbios 19, el testigo falso no quedará sin castigos y el que habla mentiras no escapará. Y Colosenses, ya a partir de Cristo, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esto es a partir de la nueva naturaleza en Cristo, ¿no? Dios nos prohíbe mentir también. Esto es cuando con corazón engañoso se cuentan falsedades del prójimo o se encubre la verdad. O yo le agregaría, hablamos medias verdades o exageramos las partes, vamos a decir, negativas del prójimo, las hacemos como que es el todo de la verdad. Entonces no está bien que digamos mentiras a otras personas y digamos mentiras de las personas.
Proverbios, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que te oyere, y tu infamia no pueda repararse. Hay muchas infamias que no pueden repararse. Comentarios que hacemos de nuestro prójimo y que lo terminamos realmente y literalmente dañando, hiriendo y hasta matando su fama, ¿no? No descubramos el secreto, aunque sea algo negativo, aunque sea un pecado. Necesitamos tratar con él ese tema del pecado o lo negativo. Efesios 4 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar cada uno con su prójimo, verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es parte esencial del cuerpo de Cristo, desechar la mentira y hablar la verdad. Y Dios nos prohíbe traicionar, revelar secretos, desacreditar. Allí vemos Judas, quien entregó a Jesús, y Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Murmurar es quejarse por lo bajo, es hablar por lo bajo del otro. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y Dios no nos ha puesto por jueces. Cuando sí nos ha puesto, tenemos que discernir estas cosas, pero no somos nosotros los jueces, los perfectos que hablamos de los demás. Entonces Dios nos prohíbe calumniar. Calumnias son decir falsedades y desacreditar. Algo que algún comentario que realmente hable mal de nuestro prójimo. No es que nosotros estemos hablando mal, que hable mal del prójimo. Esto sucede cuando buscamos destruir su buena reputación. Cuando colocamos con malicia a alguien palabras, acciones o intenciones deshonrosas. Entonces aquí está el punto. Si tu hermano peca contra ti, dice Jesús, ve y repréndele estándole tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y agrega Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esto nace todo de la mentira del diablo allí cuando tentó a Eva en Génesis 3. Le dijo, ¿con qué Dios has dicho? Pero si Dios sabe que el día que comáis de él, en realidad no pasará eso que Dios ha dicho. Ahora, ¿qué nos ordena Dios en este mandamiento? Que perdonemos a nuestro prójimo, que hablemos bien de él, que interpretemos todo en el mejor sentido, que cuidemos la reputación de nuestro prójimo, que defendamos la reputación de los demás. Y solo una aclaración en el primer punto, que perdonemos a nuestro prójimo. No necesitamos que venga nuestro prójimo a pedirnos perdón. Aunque él nos haya dañado, es de cristiano, así como hemos sido perdonados por Cristo, perdonar a los demás. Perdón. ¿Cuándo cumplimos este mandamiento? Esto es, cuando protegemos a nuestro prójimo de las acusaciones, cada vez que miramos sus buenas acciones y cualidades, cuando con amor cubrimos las faltas y defectos y explicamos a su favor para que tengan buen sentido. Proteger a nuestro prójimo de acusaciones, sean falsas o verdades. Cada vez que miramos sus buenas acciones y cualidades, ver las cosas positivas, ensalzarlas, y cuando con amor cubrimos sus faltas y defectos y explicamos a su favor. Lutero dice, como un resumen de este mandamiento, tengamos ahora el resumen y el significado general de este mandamiento. Que nadie perjudique con su lengua al prójimo, ya sea amigo o enemigo, diga mal de él, sea verdad o mentira, sea verdad, si no es en virtud de un mandato o para corregirle. El mandato es cuando se es colocado como juez, a veces en el caso de los pastores, en situaciones tienen que dirimir, o para corregirle, que haya afectado al prójimo y él tenga que corregirlo. Antes bien, usará y servirá de su lengua
para hablar lo mejor de todos y para cubrir y disculpar sus pecados y faltas. Entonces, lo mejor de todos, hablar, cubrir y disculpar sus pecados y faltas, paliándolos y disimulándolos con su honor. Aquí nos habla hablar bien de nuestro prójimo, aunque sepamos que en realidad es un pecador grave, como lo somos todos, pero nosotros lo vemos exteriormente peor, ¿no? Tenemos que disimular y hablar bien de él. Nuestro móvil debe ser principalmente lo que Cristo indica en el Evangelio, con lo cual quiere resumir todos los mandamientos que se relacionan con el prójimo. Todas las cosas que queráis que los hombres deban hacer con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto se llama la regla de oro de Jesús. Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo con los demás. Y es fundamental para nuestra vida esta regla de oro. Lo que deseamos que nos hagan, hacerlo con los demás. El don divino de un buen nombre, aquí tenemos el sí y el no. El sí defienda a otros, hable bien de otros, tome las palabras y acciones interpretando bien. El no mienta, no traicione, no difame a nadie. Y ahora vamos finalmente a los dos últimos mandamientos que se relacionan porque tratan el tema de la codicia. Por una parte la codicia de las cosas y la codicia de la mujer y de las personas de una casa. Noveno mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no desear apropiarnos con astucia la herencia o casa de nuestro prójimo, ni apoderarnos de ella con apariencia de derecho, mas debemos ayudarlo y serle útiles para que las conserve. Y el 10º dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no seducir, ni alejar o apartar de nuestro prójimo a su mujer o marido, como tampoco a sus empleados, ganado o animales que posea. Mas debemos instarles a que se queden y cumplan con sus deberes. Entonces, el tema de los mandamientos es un corazón santo. Este mandamiento, a diferencia de los otros que hablan de cosas externas e internas en el ser humano, estos dos mandamientos hablan del corazón, de un corazón santo, que no envidie ni codicie. Lutero nos dice, se trata de una maldad pérfida. Una maldad pérfida tiene que ver con algo más como podrido, terrible y secreta, y hecha por la espalda, de manera que no se nota. Quien envidia a veces puede notarse en su rostro, ¿no? Pero normalmente no se nota. En consecuencia, y de manera muy especial, dichos preceptos han sido establecidos contra la envidia y la lamentable codicia, con lo que Dios aparta la causa y raíz de lo cual procede todo mediante lo que se daña al prójimo. Una maldad allí podrida y secreta, pérfida, y que ha sido se trata de la envidia y de la lamentable codicia, con lo cual se daña al prójimo. ¿Qué prohíbe Dios? Codiciarlo. Esto es tener deseos pecaminosos en nuestro corazón por algo que no debemos tener. Se nos coloca algo en la cabeza y no podemos salir de eso y queremos desearlo y pensamos mal del otro que lo tiene. O lo que no solamente lo material, el carro, el auto, sino cómo le va bien, sus progresos, o su esposo, su esposa, o los hijos que tienen. Esto es un pecado interno, ¿no? Corresponde al corazón, pero se manifiesta en palabras y acciones.
Aquí, si no fuera por la ley, dice Romanos, no conoceríamos la codicia. La codicia es algo sutil, pero realmente es un volcán dentro nuestro. Proverbios 15 dice, abominación a Jehová son los pensamientos del malo. Los pensamientos, los que buscan siempre, ¿no?, interpretar mal, como decíamos en el 8º mandamiento. Aquí está mal esto, ¿eh? Esto es 9º y 10º, pero hablamos de hablar mal. Y esto lo que nos lleva a desear esas cosas que nuestro prójimo tiene. La codicia, deseos pecaminosos, en sí es tener deseos puros y santos. ¿Cómo tener eso? Ahí vamos a ver lo que es la nueva naturaleza en Cristo, que conoce y ama la voluntad de Dios, el nuevo hombre, ¿no? Conducen a palabras y hechos que complacen a Dios. Y allí vemos que esto está en conflicto con la vieja naturaleza, el no. Desear algo que no se debe desear, que no nos corresponde, que no es nuestro, que no está a nuestro alcance, que no debiéramos tenerlo. Esto conduce a palabras y hechos pecaminosos. Y esto es por la vieja naturaleza o el viejo Adán, el corazón inclinado al mal. Entonces, el nuevo hombre o la nueva naturaleza y el viejo Adán están allí en conflicto siempre. Bien, conclusión de los mandamientos. ¿Qué dice Dios de estos mandamientos? Dice así: yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Dios amenaza castigar a todos los que traspasan estos mandamientos. Por lo tanto, debemos temer su ira y no hacer nada contra ellos. Mas Él promete gracia y todo bien a todos los que guardan tales mandamientos. Por lo tanto, debemos también amarlo, confiar en Él y gustosamente vivir de acuerdo con sus mandamientos. Allí nos habla esta conclusión, citando los textos del Antiguo Testamento, de un Dios celoso, de un Dios que quiere que entremos en relación con Él por medio de la fe. Para esto son los mandamientos, como hemos dicho. Y un Dios que desea que cumplamos estos mandamientos, pero que por causa de no cumplirlos, por nuestra naturaleza pecaminosa, por el mundo, por el diablo, es un Dios de ira y que amenaza, con ira y aflicción, con muerte e infierno. Tema y no desobedezca. Pero aún más, a millares, es un Dios de gracia, es un Dios de promesa, es un Dios que nos ha dado misericordia y que por misericordia ha enviado a su Hijo Jesucristo. Es un Dios de toda bendición. Es un Dios que por su gracia es la gratuidad, es algo que no merecemos, nos ha dado la justicia de Cristo y nos ha dado un lugar en el cielo. Por eso ame, confíe y obedezca de buena voluntad. Esto es, como hemos visto, en el tercer uso de la ley, la vida cristiana. La ley me amenaza, me condena, pero la promesa y Cristo con su vida, muerte y resurrección me salva. Ley y evangelio. Y la ley no ha sido abrogada, sino que la disfrutamos a partir de Cristo, cumplirla y obedecerla. Bien, hasta aquí llegamos en esta unidad. Dios bendiga esta reflexión y también haga prosperar el estudio de su palabra.